Un poquito de mí, soy la doctora Doris Peralta. Saben que soy especialista en el área de medicina familiar y comunitaria, también salud pública y administración hospitalaria, ¿cierto? Les dejo aquí mi correo, cualquier información que desean compartir conmigo, pendiente siempre, ¿sí? El delegado del grupo, en este caso la delegada Natalia, se estuvo comunicando conmigo, sabe, tiene mi contacto, cualquier cosa a través de ella, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar un poquito. Yo en realidad quiero hablarles hoy sobre los determinantes sociales. ¿Qué entienden ustedes por este término? ¿Qué ustedes entienden por determinantes sociales? ¿Qué les hace pensar que sería esto? Compartan un poco conmigo. Son las Sería, situaciones que podemos encontrar la población y que impacta directamente a la salud. ¿Sí? Población, situación, así es, que tiene relación con la salud. ¿Qué más? sería ¿Qué más puede ser la clase económica de cada persona. relacionado a los determinantes sociales? La clase económica, el estilo de vida que tiene, qué más el medio ambiente en el que vive, qué es lo que le rodea al paciente, quiénes le rodean al paciente, ¿cierto? Cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, normalmente hablamos de las condiciones en el que el paciente nace, vive, trabaja, envejecen y a partir de ahí podemos incluso hablar de lo que sería la política y de los recursos que estarían muy importantes. ¿Escuchan ahí? Para mí está cortando un poco audio. Para mí también, profe. Bueno, continúo. Levemente também. Escuchamos muy entrecortado. Okay. Cuando hablamos de determinantes sociales, tenemos que saber que existen ciertos criterios que son reconocidos normalmente y a partir de ahí para ser utilizados en forma de promoción. Cuando tenemos ciertos determinantes para cada paciente, dependiendo del estilo de vida, de todo lo que le rodea al paciente, utilizamos el método de la promoción de la salud. ¿Qué es lo que nosotros debemos de promover para cada grupo de personas? Incluyendo pacientes, familia, población, ¿sí? Aquí tenemos tenemos un cierto esquema de distribución de esto. Sabemos que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, podemos hablar de un 19% acerca del medio ambiente del paciente. Qué es lo que está consumiendo el paciente, si el ingreso, si está alimentos, forma parte también de los estilos de vida de ese paciente. Si el paciente es sedentario, si realiza actividades físicas, qué es lo que más consume el paciente, qué es lo que no consume. Todos esos son factores que nosotros estudiamos a la hora de hacer la distribución de estos determinantes, ¿sí? Acá se habrán dado cuenta, cuando hablamos de estilos de vida, hablamos de un 43%. Quiere decir que es lo que más puede impactar en la vida del paciente, ¿sí? Está trabando mucho. ¿Ves? Voy a cortar y vuelvo a iniciar, ¿cierto? ¿Está bien? Espérenme en esta plataforma. Ok, podemos continuar. Bueno, si se va trabando mucho, me hacen saber, por favor. Como les decía, este es un esquema utilizado a la hora de ¿cómo podemos decir? Clasificar dónde o quiénes forman parte de los determinantes sociales de los pacientes o del grupo de familia de ese paciente, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de medio ambiente es lo que le rodea al paciente. Si es que el paciente consume agua potable, no consume,
si tiene cierta alimentación balanceada en algunos casos, si es que qué es lo que le rodea, si es que vive el paciente cerca de una fábrica, algún vertedero, ¿sí? Entonces todo eso se va evaluando de acuerdo al ambiente del paciente, ¿sí? Luego pasamos a los estilos de vida. Estilos de vida del paciente. ¿Qué es lo que normalmente el paciente consume a diario? ¿Qué es lo que no consume? ¿Dónde hay déficit? ¿Dónde se puede, incluso donde podemos, ¿cómo podemos decir? Evaluar acerca del paciente sobre el consumo del agua potable, por ejemplo. Ustedes saben la importancia de esto, pero también saben que hay pacientes que muchas veces no tienen acceso a esto, ¿sí? Debemos evaluar qué tan sedentario es el paciente, si está logrando hacer alguna actividad física o el paciente simplemente no puede realizar eso. Entonces se hacen ciertos criterios para identificar. Luego pasamos a la biología humana. 27% de biología humana forma parte ¿qué? Factores de crecimiento, factores de envejecimiento, cuáles son las patologías que ayudan a que el paciente con mayor frecuencia tienda a envejecer con mayor facilidad en comparación a otro tipo de pacientes, ¿sí? Luego hablamos de la provisión de servicios de salud. Esto en realidad es uno de los porcentajes mínimos, pero los más importantes. ¿Por qué? Porque es importante identificar quién es el paciente que tiene acceso a la salud. ¿Quién es el paciente que está pudiendo acceder a su primera consulta, a sus controles prenatales, a sus controles ginecológicos, etcétera? Importante identificar sobre ese paciente si puede o no acceder a la salud. Depende mucho, aquí depende mucho de lo que es el paciente, el entorno y sobre todo el estado. Si ese estado está logrando llegar al paciente para satisfacer las necesidades básicas. Por eso normalmente, cuando hablábamos de medicina comunitaria, ¿se acuerdan que hablábamos de la puerta de entrada principal a la salud? ¿Sí? Que sería atención primaria a través de una red integrada de servicios de salud, decíamos, ¿sí? Que son los puestos de salud, las unidades de salud. Ustedes saben que esa es, como decimos, una salud básica, pero fundamental, por la estrategia que tiene de llegar a más personas, identificar quiénes son esas personas más vulnerables para poder así tratar a tiempo. Principalmente identificando alguna patología que pueda presentar el paciente, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes importante en cuanto a, hablando un poquito todavía de este esquema, qué les parece a ustedes lo más importante en cuanto al medio ambiente que le puede rodear a un paciente, a una persona? ¿Qué les parece a ustedes que sería lo más importante? ¿Quiero escucharles o quiero leerles? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que identificar con respecto al medio ambiente del paciente? Saneamento. Saneamiento Para mí, va, profe, sí, sí, saneamiento es eh, no tener polución del aire, tampoco agrotóxicos, esas cosas así. sí. Qué tan alejado de la ciudad está el paciente? Sí, sabemos que cuanto más cerca de la zona urbana, más contaminaciones, ¿sí? Entonces es importante también identificar quién es el paciente más vulnerable según estos criterios, ¿sí? Cuando hablamos de estilos de vida, ¿qué es lo que tenemos que rescatar, por ejemplo? ¿Qué ustedes rescatarían? ¿O qué es lo que buscarían que el paciente cambie en cuanto a sus estilos? Alimentação, prática desportiva, Evitar el sedentarismo, como decíamos, ¿sí? Tratar de influenciar más en los pacientes, pequeños cambios de hábitos desde la educación. Normalmente aquí en Paraguay, y creo que en todo el mundo, los pacientes buscan, no todos tienen acceso a los alimentos que todos podemos acceder. O sea, en general no quiere decir que todos podemos acceder a los mismos tipos de alimentos, sino que hay tantas variabilidades en cuanto a los pacientes, ya sea por recurso económico, educativo, porque hay pacientes que no saben, por ejemplo, la importancia de consumir proteínas, no saben en qué alimentos encontramos las proteínas o en qué alimentos encontramos los carbohidratos, ¿sí? Esto se ve mucho principalmente en pacientes obesos. Sabemos que los carbohidratos son los que con mayor facilidad hacen que el paciente predisponga a un aumento de peso, ¿sí? Justamente esto que dice la compañera, no elegimos los que comemos.
comemos lo que tenemos. Típica frase de pacientes que viven por el campo, por ejemplo. ¿Sí? Podemos decir en algunos casos son excusas, pero no siempre son excusas. Hay pacientes y pacientes que ni siquiera tienen para el día a día, ¿cierto? Y esto no solo se ve aquí, se ve en todo el mundo, pacientes que sufren con dificultad económica, que no están pudiendo acceder a una alimentación balanceada, por ejemplo. Entonces tiene mucho que ver eso. Cuando hablamos de la biología humana, ¿a qué se refiere esto? Biología humana. ¿Qué les hace pensar a ustedes que formaría parte de los determinantes? Genética, profe. La genética, la propensión de ciertas enfermedades por la genética, por ejemplo. Sí, sabemos que hay enfermedades que se relacionan con la genética. Por ejemplo, diabetes. ¿Sí? Una de las patologías que tiene mucha relación con la carga genética que tiene el paciente. ¿Sí? Por supuesto que hablamos también obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial y un sinfín de patologías que se relacionan con la genética. Entonces es importante analizar qué es lo que tenemos y a partir de ahí nosotros podemos identificar a tiempo si ese paciente es un paciente con alto riesgo de presentar en algún momento la misma complicación o no. ¿Sí? Comorbilidades también son consideradas como un factor biológico. Sí, entre esas, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuál sería un ejemplo de una comorbilidad cerca del paciente? ¿Qué podría ser? Hipertensión. La hipertensión en realidad ya es una patología instaurada, una comorbilidad para que el paciente presente hipertensión. ¿Qué podría ser? Obesidad, por ejemplo. ¿Sí? Obesidad, Obesidad, sedentarismo, dislipidemia, genética propiamente dicho, de vuelta. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene una carga genética muy alta. ¿Sí? Tabaquismo. Sí. Bueno, en cuanto a provisión de salud, en cuanto a los servicios que puedo ofrecer. Decíamos que los determinantes sociales de la salud se entienden como donde las personas nacen, viven, se desarrollan sucesivamente. Necesitamos saber, como decíamos, si ese paciente tiene acceso a la salud, qué tan fácil es el acceso o qué tan difícil es el acceso a que el paciente pueda llegar a sus controles, por lo menos un control anual, saber si ese paciente logra cumplir con ese requisito mínimo o no. Y vuelvo a hablarles lo que son las unidades de salud, la atención primaria. Como decíamos siempre, si el paciente no puede acudir al médico, el médico acude al paciente, ¿cierto? Entonces aquí se aplica esto principalmente. En cuanto al enfoque, normalmente en cuanto a los determinantes sociales, van más enfocados a los pacientes o a las personas más vulnerables, ¿sí? ¿Por qué decimos más vulnerables? Normalmente las personas pobres, las personas con más dificultad de buenos alimentos, actividades físicas, buen ingreso económico, etcétera, son las personas que con mayor facilidad fallecen, mueren antes de tiempo en comparación a aquellas personas que viven bien, que se alimentan bien, que realizan actividades físicas, que tienen buenos recursos económicos, ¿sí? Por eso decimos aquí, socialmente las más desfavorecidas son las que mueren más pronto. Justamente y lastimosamente son las personas que con facilidad no logran un control de salud eh, de fácil acceso, por ejemplo, ¿sí? En las políticas de salud ha predominado soluciones en cuanto al tratamiento de las enfermedades. Esto principalmente la función es a través de las unidades de servicios de salud. Quiere decir que el Estado se encarga de promover la salud a partir de lo más básico. Y aquí hablamos en cuanto a servicios, por ejemplo. Ustedes saben que en una unidad de salud los servicios básicos, consulta ginecológica, clínica, niños adultos, ¿qué más? Planificación familiar, vacunación, que es la primera puerta de entrada a la salud, lo básico, ¿sí? En estas unidades no forman parte centros quirúrgicos, aquí no forman parte consultas con especialistas, etc. Sin embargo, estas personas que van por vulnerabilidad deben acudir por lo menos a ese más básico, a ese servicio más básico.
Eso es lo que el Estado busca. Ahora viene una pregunta, ¿para qué tratar a la población si luego esta va a devolver a las mismas condiciones que al inicio enfermaron al paciente? ¿Qué ustedes entienden por esto? ¿Qué ustedes comprenden por para qué tratar a la población y luego devolverla a las condiciones de vida que enferman de vuelta al paciente? ¿Qué ustedes comprenden por esto? Voy a hacer preguntas porque creo que nadie no está. Que nada se sí. cambia. Lo que se pasa es que nada se cambia. Usted trata a un paciente, devuelve la salud, pero, por ejemplo, una condición como se muestra en la imagen, si se trata una parasitosis en el paciente y él vuelve la fuente de infección, se va a infestar una vez más. No se cambia la Realmente. salud del paciente. No va a haber cambio directo si es que no se cambia el entorno en el que vive el paciente, ¿sí? Lo mismo se aplica y dando como varios ejemplos, como dijo el compañero, primero que nada la parasitosis. Segundo, podemos hablar de un paciente con diabetes, por ejemplo. Pacientes con diabetes se descompensan con tanta facilidad, principalmente si no reciben buen tratamiento, ¿sí? Pero hablamos de tratamiento no solo farmacológico, sino que también lo no farmacológico, ¿sí? Si el paciente no trata lo no farmacológico, quiere decir que lo farmacológico no va a ser suficiente y va a volver al mismo problema anterior. Entonces, a eso se refiere, ¿cierto? Aquellos factores que actúan para que las personas tengan diferencias en cuanto a la relación de ser sanos o mantenerse sanos, o sobre todo la de recuperar su salud, hacen que esto se refleje en la inequidad del país. ¿Qué ustedes entienden por inequidad? Primero, ¿qué ustedes entienden por equidad? Y luego hablamos qué es lo que entendemos por inequidad. ¿Qué es para ustedes equidad? A ver si es que alguien se anima E- a tratar de Equidad, identificar. Sí, equidad Igualdad. sería igualdad, tratamiento igual para todos. no, una cosa es igualdad y otra cosa es inequidad, digo, Equidade é equidad. dar o que precisa. Então, por exemplo, se a pessoa precisa mais, você vai dar mais para ela. Se a pessoa precisa menos, você vai dar menos para ela. Sí, se le da al paciente de acuerdo a lo que necesita. Eso es equidad. Se le da más al que menos tiene. ¿Sí? Esto se aplica principalmente como ejemplo en cuanto a la salud. La salud pública llega a más personas que menos pueden acceder, por ejemplo, ¿sí? Porque sabemos que una persona que pueda acceder a la salud no siempre necesita de un ente público. ¿Por qué? Porque tiene forma de pagar un privado, acceso al privado, acceso completo al privado en comparación a aquellos que no logran. Entonces, equidad se refiere a dar más al que tiene menos, ¿sí? No se aplica en la igualdad, su nombre lo dice, igual para todos, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan identificar qué es equidad y qué es igualdad, que son dos cosas diferentes. En cuanto a determinantes sociales, nosotros utilizamos más la equidad. Se le da más al que menos tiene, ¿ok? La inequidad es una de las barreras de libertades sociales. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que equidad es dar más al que menos tiene, pero ¿y si no tenemos para dar? ¿Y si no tenemos para dar mucho? Pero esto se aplica no de forma personal, sino de forma estatal, por ejemplo. Si el Estado no tiene para dar lo suficiente para llegar a todos los más vulnerables, ¿qué pasa? Hay un gran déficit, hay patologías crónicas con mayor frecuencia instauradas, complicaciones con mayor frecuencia. ¿Por qué les digo esto? Normalmente el Estado provee, por ejemplo, medicamentos básicos para la hipertensión, para la diabetes. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Llegan a las personas más vulnerables, aquellas personas que no pueden comprar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pasa que estas personas en su mayoría son personas con déficit educativo, personas que no logran muchas veces terminar los colegios, las escuelas. Entonces, ¿cómo educar a la población si la población no está preparada para esto? Y aquí de vuelta hablamos del Estado, que es el encargado principal de proveer eso, la educación, ¿sí?
Hablar de determinantes sociales no es solo referirse a los factores de riesgo. No hablamos directamente de la obesidad, sedentarismo, etc. Porque eso también depende mucho de la educación que se le da a los pacientes. Y ahí entramos nosotros los médicos. Ustedes saben que medicina, ya sea medicina de la comunidad, salud pública, medicina familiar, son encargados netamente de la educación hacia el paciente. Entonces es importante que ustedes sepan identificar quién es el paciente que necesita y quién es el paciente que no necesita tanto, principalmente de educación hablando. ¿Sí? Se conoce como equidad a la Pode ser, cara. justicia Pode contar. Conta social comigo e comunica aí. por oposición al Só derecho perguntou. Só positivo. dizer a hora aí. Dar más E o local, al né? que tiene menos. ¿Sí? Já Tratar de aproveita e te entrego tua proveer, no, receita. no precisamente alimentos, tratar de proveer medicamentos para un mes, por ejemplo, para un mes de tratamiento. ¿Cómo funcionan las unidades de salud familiar? Actualmente está funcionando de esta manera. Se van seleccionando quiénes son los pacientes más vulnerables, por ejemplo, que cuentan con una patología crónica. En una comunidad tengo 300 hipertensos. Yo debo de controlar si tengo la cantidad suficiente de medicamentos para los 300 hipertensos. De eso se trata. Yo debo de saber administrar esa cantidad de medicamentos para que el Estado pueda proveerme a mí para que a través de mí lleguen a los demás pacientes. ¿Sí? Entonces, de esa manera va funcionando todos los servicios de salud, sobre todo, principalmente hablando de atención primaria. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran acotar? Tratar el diferente de manera diferente. Tranquilo, me dice. Bueno. La distribución sistemática, en cuanto a la inequidad, la distribución sistemática desigual entre el poder, el prestigio y los recursos de diferentes grupos que conforman la sociedad repercute en la salud. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces cuando hay inequidad, ¿en qué sentido? Igualdad para todos, sean pobres, sean no pobres, personas que tienen más acceso, más riquezas. ¿Qué características presentan principalmente ante la inequidad en cuanto a recursos? Muchas veces termina siendo innecesario, muchas veces es injusto tener que proveerle de forma gratuita medicamentos a una persona que sabemos que trabaja bien, por ejemplo. Sabemos que gana bien, un sueldo mucho más que el sueldo mínimo, sabemos que puede tener la necesidad o puede acceder a la compra del medicamento. Es injusto tener que proveerle de forma gratuita a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque el que más necesita, ¿quién es? Aquel que no tiene un trabajo seguro, etc. ¿Sí? Entonces es ahí donde la inequidad se vuelve muy visible, podemos decir. ¿Sí? Esto puede ser evitable. ¿Qué pasa? Como les dije, el Estado, el gobierno provee ciertos medicamentos. Y es aquí donde yo, médica, actúo. Igualdad para todos. ¿Sí? Si el Estado provee medicamentos para hipertensos, para 300 hipertensos, a los 300 les tiene que llegar. Sean ricos, sean pobres, sean de escasos recursos o no. Principalmente depende de la zona donde viven. Por eso decimos que es injusto esto. Luego hablamos de las medidas principales para describir las inequidades. ¿Qué serían eso? Principalmente hablando de las desventajas en cuanto a la salud. Esto que les decía, tener que repartir medicamentos antihipertensivos para todo tipo de personas, aquellas personas que ganan bien o no. Eso es una desventaja en cuanto a la salud. ¿Por qué? Porque podríamos estar ahorrando que ese medicamento, que la persona con buen ingreso económico pueda darle al que no tiene ingreso económico, por ejemplo. Tratar de que sea más equitativa la cosa, no igualitaria. ¿Sí? Bueno, voy a hacer una pregunta, a ver quién está por aquí. Lucas Reco, ¿está presente Lucas? Sim, doutora. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? ¿Cuál es la Igualdade, diferencia? tratar todo mundo de forma igualitária, né? Dando, vamos supor que seja em plata,
dando uma condição em dinheiro para a pessoa, ou no caso da saúde, no caso, todo mundo é tratado igual, os mais pobres e os menos pobres, e no caso da equidade, dá conforme o que necessita. Um necessita mais atenção da saúde, dá mais atenção a ele. Um precisa de medicamento, o outro não precisa, dá para quem precisa. É nesse sentido. Ok, muy bien. ¿Estás presente ahí? Doutora, Sí, te escucho. pero a função do Estado seria dar para todos o mesmo, certo? Sí, igualdad. Todos deveriam, mesmo se eu tiver condições, eu deveria receber assim como o que é pobre, né? Así mismo. E aí Ese es el- e aí como não funciona assim, cabe ao médico ter essa percepção de vai chegar um paciente que é pobre e um que é muito pobre. ¿Cómo diferenciar, me decís? Como diferenciar? ¿Qué es tu pregunta específicamente? Que como o Estado não cumpre a sua função de dar o medicamento ou a saúde de boa qualidade para todos da população, todos os Ujú. cidadãos, cabe ao médico lidar com os Sí, recursos que ele tem ahora sí entendí. e Sí, así es. distribuir. El médico es el encargado, el encargado de saber distribuir, por ejemplo, esos medicamentos, saber administrar, ¿sí? Muchas veces, como por ejemplo, ¿en qué sentido? Les doy un ejemplo. Sabemos que el antihipertensivo se consume dependiendo de cada tipo de persona. Hay pacientes que consumen uno por día, en algunos casos dos medicamentos por día. ¿Sí? Supongamos que tenemos un paciente que consume antihipertensivo un comprimido por día. El Estado provee por paciente la cantidad de 30 comprimidos para el mes, que sería un comprimido por día. ¿Sí? ¿Qué hago yo desde mi punto de vista administrativamente hablando, como médica, encargada de la distribución de medicamentos? Debo de dar para un mes a un paciente que realmente necesita y que si termina el medicamento el paciente, simplemente el paciente no va a consumir, que no es lo que yo busco. ¿Por qué? Porque yo sé que ese paciente, si termina su medicamento, no va a tener para comprar, no va a tener recursos para comprar. Sin embargo, aquel paciente que yo identifico que tiene más recursos, doy medicamentos, pero en menor cantidad. Es la única forma de poder administrar, digamos. No es igualdad, es más equitativo en este caso. ¿Se entiende? Doutora, Sí. é como se existisse uma hierarquia dos modelos em que a equidade ela deve vir antes da igualdade. Porque eu penso mais ou menos assim, né? Estava fazendo uma alusão, criando uma forma de eu conseguir entender isso. Se eu tenho, se eu tenho lá 100 medicamentos para distribuir, Ujú. a universalidade me diz que todos os meus pacientes podem receber. A equidade, eu tenho que ver quais são os meus pacientes que de Más fato necesitan. precisam. Sí, Porque eu tienes posso razón. ter 100 medicamentos para hipertensão, mas eu tenho pacientes com diabetes também. Então, tem que ver quem de fato precisa do medicamento. E Claro, de- ahí es donde vos médico entras. Vos médico administrativo entras a tratar de equilibrar quién es el que realmente es necesario que consuma su medicamento y porque no va a poder comprar. e aí, então, vem a igualdade, onde eu Sí. consigo distribuir para esses pacientes. Porque se eu coloco a igualdade antes da equidade, eu posso No va a distribuir alcanzar a todos. exatamente a quem não precisa. É como se tivesse que haver uma hierarquia na hora Sí. de aplicar esses conceitos. Por eso decimos que justamente para eso existe este tema de determinantes sociales. Poder darle más al que menos puede tener acceso, al que menos puede comprar medicamentos, entonces a ese vamos a tratar de proveerle más cantidad, ¿sí? Para que pueda cumplir su protocolo de tratamiento. Doutora, Sí, te escucho. Doutora, mas quando se faz por essa equidade,
não acaba sendo omisso o profissional de saúde em relação à prestação do serviço? Porque se chega A, se chega B, se eu nego para B na presunção, porque B está mais vistoso y no vou dar esse medicamento, eu não estou sendo omisso. Y la verdad que muchas veces la atención pues es gratuita, uno ya presta la atención de forma gratuita, ¿sí? Es cuestión, digamos que es injusto en parte, vamos a hablar de lo que corresponde, es injusto poder darle este medicamento a un grupo de personas y al otro grupo disminuir la cantidad o simplemente no darle, es injusto, pero por eso repito, para eso se hace este tema de los determinantes sociales. Esto es a nivel mundial, porque cada estado actúa de forma diferente, ¿sí? En nuestro caso, a través de los criterios de vulnerabilidad, ¿sí? Que es el que se encarga, es APS quien se encarga, Atención Primaria de la Salud, se encarga de identificar quiénes son las personas que no pueden acceder a los medicamentos mensuales o que puedan acceder a comprar medicamentos, cuántas personas son, qué sexo, qué grupo etario, todo bien clasificado. Y a partir de ahí es donde el Estado actúa. Entonces termina siendo equitativo y no igualitario. Es más, actúa más la equidad en vez de la igualdad. ¿Se entiende? Profe, é como se utopicamente existisse só a igualdade, mas como a gente não vive num mundo utópico, vem a equidade para amparar esse fato da gente não poder atender todo mundo, do governo não Ahí ter está la palabra, condição. amparo. Justamente eso, es un amparo para las personas que no pueden acceder. ¿Sí? Entendi, profe. Obrigada. Profe, Sí, te escucho. da forma que eu entendi, é que a equidade é um equilíbrio. Se ponemos de um lado da balança as pessoas que têm condições de comprar os medicamentos e insumos para seu tratamento de saúde e ponemos do outro lado as outras pessoas pobres que não têm condição de acessar esse tratamento, o médico, a saúde do município, o que seja, é que tem que ter essa visão e identificar quem precisa para poder deixar de forma equilibrada a saúde de determinado para que esa da salud llegue a sociedade. todos. Para que esa salud llegue a Sim, todos. sim, isso mesmo. Essa é a forma que eu compreendi. En realidad existe un criterio de vulnerabilidad, se le llama, ¿sí? Esto todas las unidades de servicio de salud presentan. Todo a través de APS existen estos criterios de vulnerabilidad, donde uno va evaluando por puntaje quiénes son las personas que presentan algún riesgo de... En el caso de la mujer, por ejemplo, ¿quiénes presentan riesgo de embarazo? ¿Quiénes tuvieron pérdida? ¿Quiénes son las personas que viven en un entorno familiar riesgoso? Hablando en general, ¿sí? Hablando aquí, poniendo en juego el medio ambiente en el que vive la persona, no solo la mujer, sino en general. ¿Quiénes son los que, como decíamos, consumen agua potable, quiénes no? Todos estos son criterios que van sumándose y a partir de ahí uno va sumando y va llegando a una conclusión de quiénes son los más vulnerables, quiénes son los medio vulnerables y quiénes son los que no forman parte de la vulnerabilidad. ¿Y quiénes son estos que no forman parte de la vulnerabilidad? Aquellas personas que tienen un ingreso fijo, no presentan patologías discapacitantes, personas que pueden económicamente solventarse por sí solos. Entonces son criterios, por eso se le llama criterios de vulnerabilidad. En la actividad de este tema justamente va a estar estos criterios. Va a quedar a cargo de ustedes identificar cuáles son esos criterios de vulnerabilidad que después yo voy a estar alzando en la plataforma. ¿Está bien? ¿Alguna otra preguntita o cuestión por ahí? ¿Que quieran hablar, que quieran compartir? Bueno, continúo. Los gradientes de salud son relacionados en cuanto a las diferencias encontradas a largo plazo en cuanto a la población.
Hablamos de vuelta de los criterios de vulnerabilidad. Normalmente estos son controles que se van realizando de forma, en algunos casos mensual, de forma trimestral o de forma anual. ¿Quiénes son las personas que van entrando dentro de ese grupo de vulnerabilidad y quiénes no? Se hace, como les dije al inicio, son criterios a ser sumados según lo que corresponda a cada paciente. En el marco conceptual, en cuanto a la OMS, normalmente lo ideal es facilitar siempre la identificación. ¿Qué es lo que provee el Estado? ¿Qué es lo que da el Estado? ¿Y dónde es que el personal de salud o el servicio de salud actúa, por ejemplo? Decíamos que se busca principalmente la equidad en cuanto a salud. Tratar de darle más al que menos tiene, ¿sí? No se olviden de eso. ¿Existe una jerarquía en cuanto a determinantes sociales? Sí. Criterio principal, tratar de proveerle en todos los aspectos a ese paciente que no tiene acceso con facilidad a la salud, tratar de que el Estado pueda cubrir ese déficit en cuanto a la población, principalmente. ¿Qué diferentes factores de riesgo tienden a acumularse y concentrarse en determinados grupos sociales? Sabemos que existen miles de factores de riesgo según la zona donde reside el paciente, ¿sí? Si es una zona alejada del puesto de salud, probablemente el paciente no tenga acceso a la proteína con facilidad, no tenga acceso al consumo de carne roja o carne blanca. Entonces se va identificando en qué grupo se encuentra el paciente, ¿sí? Determinantes de la salud, es lo que decíamos. Conductuales, por ejemplo, los hábitos que adquiere el paciente, qué tipo de creencias, qué tipo de costumbres. Aquel paciente que piensa que por consumir más cantidad de leche, el nivel de calcio va a ir en aumento. Son creencias que muchas veces cambiar eso en el paciente queda difícil, ¿sí? Creencias que, por ejemplo, en época de abuelas decían que los niños que se alimentan o no se alimentan están en bajo peso, sabiendo que el niño simplemente es, por genética, tiende a no aumentar con facilidad de peso, por ejemplo, sino que, ¿qué es lo que buscan? En términos, podemos decir, populares, esperan que las abuelas, esperan que ese niño sea una persona más obesa, que termina siendo una enfermedad a su vez, pero que en ese grupo de personas de bajo, ¿cómo podemos decir? Bajo nivel educativo, piensan de esta forma. Entonces es ahí donde nosotros entramos de vuelta. Servicio de salud, haciendo la promoción de la salud. ¿Qué tipo de alimento el niño debe de consumir? ¿Qué es lo que debe de evitar? ¿Qué tipo de actividades el niño debe estar haciendo según edades? ¿Sí? Luego hablamos de los determinantes sociales. ¿Qué tipo de agua consume? ¿Qué es lo que le rodea al paciente? ¿Hay aire contaminado? ¿Hay alguna fábrica o no? Vamos a ver. Luego hablamos de los determinantes sociales según relaciones familiares. ¿Qué tan tóxica es la familia? ¿Qué tanta cantidad de personas, qué tanta cantidad de personas residen en ese hogar? Por ejemplo, si dentro de ese hogar hay hacinamientos o no. ¿Saben lo que es el hacinamiento? No, profe. A ver, ¿quién sabe lo que es hacinamiento? ¿No saben? Hacinamiento normalmente se refiere a un grupo de personas, un grupo grande de personas en un pequeño lugar. Por ejemplo, la cárcel. La cárcel es un lugar de hacinamiento. ¿Por qué? Porque dentro de un local pequeño hay varias personas a la vez. Quiere decir que si un paciente tiene tuberculosis, todo ese grupo de personas que le rodean al paciente van a presentar también tuberculosis de aquí a un corto tiempo. ¿Se entiende? Determinantes biológicos. Identificar género. Sabemos que hay patologías que se relacionan según el género, enfermedades predominantes en mujeres, enfermedades predominantes en hombres, en niños, etc. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo medimos? Principalmente se busca lo que es la desigualdad. ¿Dónde hay mayor desigualdad? ¿Quiénes son las personas que están recibiendo menos medicamentos en comparación a los otros, por ejemplo?
y por qué, ¿sí? Si los medicamentos no llegan a estos pacientes o simplemente los pacientes son desinteresados o simplemente no acuden a las consultas. Ustedes saben la importancia de los controles que se realizan en pacientes ya diagnosticados con ciertas patologías. Entonces se busca identificar quiénes son estos pacientes principalmente. Se debe de tratar de incluir todos los datos de valor. Vamos de vuelta a los criterios de vulnerabilidad. Sabemos de esos pacientes sean realmente útiles. ¿Dónde vive? Si el nivel... Es importante identificar si ese grupo de personas vive bajo techo, qué tipo de techo, si es techo de paja, de material. Principalmente eso es lo que se busca. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, continúo. Determinantes sociales a nivel mundial y nacional. ¿Quiénes son los que se encargan principalmente? El Estado, a través del poder, a través de los ingresos y a través principalmente de los servicios que se pueda proveer a una población determinada. ¿Qué es lo que podemos ofrecer si es que el paciente no tiene acceso, como decíamos, a los medicamentos? El Estado tiene que encargarse de proveer, ¿sí? No siempre se cumple, pero en su gran mayoría, por lo menos a los más vulnerables, sí. Importante, los más vulnerables normalmente tienen su cantidad, su tiempo de visitas, por ejemplo, ¿sí? Quienes son más vulnerables se realizan de 2 a 3 visitas anuales, por ejemplo. Aquellas personas discapacitadas, con imposibilidad para movilizarse de forma individual, entonces se van realizando de acuerdo a los criterios. Esto, como les dije, va a quedar como actividad para ustedes, así es que no les voy a decir todo. Aquí hablamos el porcentaje de los determinantes sociales. En cuanto a porcentaje, el 35% de la población es pobre y extremadamente pobre, ¿sí? Aquellos que ni siquiera muchas veces tienen para consumir una leche, ¿sí? Entonces es importante identificar en cuanto a porcentaje. El 10% de la población concentra un 40% de los ingresos. Quiere decir que ese 10% de la población son personas que tienen acceso por lo menos a la educación, ¿sí? Que siguen formándose, terminaron las escuelas, en algunos casos las universidades. Entonces es importante también identificar quiénes son. El 36% de las personas son personas que ni siquiera tienen abastecimiento de agua. Agua potable no tienen, ¿sí? Y luego hablamos del 5,1% de analfabetismo. Mujeres, hombres que ni siquiera leen, que ni siquiera saben escribir, ¿sí? Es a este grupo de personas donde nosotros llegamos con más importancia, digamos, ¿sí? Con mayor enfoque sobre todo. ¿Cuáles son los principios? Estamos terminando, así que quédense aquí conmigo. ¿Cuáles son los principios? Hablamos principalmente de modificar estos determinantes. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de identificar quiénes son los más vulnerables, nosotros debemos de tratar de modificar eso. ¿Quiénes son las personas que tienen alto riesgo de una complicación en cuanto a una patología? Actuamos a través de la promoción, a través de la prevención, ¿okay? Focalizar las acciones en cuanto a cada individuo, sobre todo aquellos que tienen alta vulnerabilidad. Tratar de actuar a tiempo, como les dije, a través de la promoción y de la prevención. A través del enfoque multisectorial, tratando de que esto sea lo más, ¿cómo podemos decir? Tratar de que pueda llegar a mayor cantidad de personas que sean beneficiadas a través de este servicio, ¿sí? Y sobre todo tratar de que todo esto sea integrado para la vida de cada paciente. ¿Qué quiere decir eso? Tipo, a partir del momento en que nosotros identificamos quién es el paciente más vulnerable, hacer un seguimiento. Por eso decimos, dentro de los criterios de vulnerabilidad, el paciente debe de estar puntuado, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros utilizamos a esa puntuación como más vulnerable o menos vulnerable según cada paciente.
Coordinar acciones conjuntas según plano local. Se trabaja en forma conjunta, ya sea con la municipalidad, la gobernación, el Estado en general, para cubrir gran parte de la vulnerabilidad de esa población. ¿Sí? Identificar cuáles son los datos, monitorear y sobre todo evaluar si hay beneficios, si hay cambios en el paciente o no. Un paciente que ya está recibiendo ayuda, ayuda social, tratamiento farmacológico, en algunos casos cambio de hábitos, que es lo que se busca con mayor frecuencia, saber si el paciente está logrando cambiar eso. Se evalúa, se monitorea, se controla, ¿ok? ¿Qué es lo que decimos como finalidad ante todo esto? Lo más importante es reconocer que los determinantes de salud son y forman parte de la atención médica. Identificar quiénes son los más vulnerables y a partir de ahí hacer enfoque y monitoreo con este tipo de personas principalmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna cuestión que quieran compartir conmigo? Doutora, somente sobre a assistência. A outra doutora não colocava assistência e hoje não tem assistência também. Você vai No hay problema. No hay problema con eso. Vamos a seguir el mismo esquema la doctora. Sem assistência? Sí. Ok. Estamos. Lo que a mí me gustaría es que compartas conmigo todos los temas que ustedes ya desarrollaron con la doctora para que yo pueda hacer el examen en base a eso. ¿Ok? Prof, Van a hacer eu ia preguntas falar sobre cerradas. isso. Van a hacer preguntas cerradas sobre todos los temas que desarrollaron con la doctora Sonia. Así es que vayan preparándose bien con respecto a ese tema. ¿Ok? ¿Algo más que quieran decir? A prof vai colocar o material na plataforma? Sí, voy a estar colocando este material y el cuestionario también. Un pequeño cuestionario sobre los criterios. ¿Ok? Está bem, prof. Muito obrigada. Dale. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por estar presente aquí más que nada. Hasta la próxima clase. Si estudien mucho, tenemos todavía un tiempito para la parcial. Si es que esfuerzan. Dale, chicos. Chao, chao. Gracias.